Bienvenidos a Gutior, buen año para todos. Volvimos al ruedo, volvimos al sistema, a la rutina, por así decir. Baruch Hashem, ya pasaron todas las fiestas del mes de Tishrei y ahora con el tiempo, Dios mediante, vamos a volver a todas las clases y todo el orden normal que todo el mundo, Baruch Hashem, conoce. La clase de hoy es una parte, Dios mediante, de una serie de dos, tres clases, a menos que sea necesario realmente profundizar más. Vamos a tomar dos, tres clases, no más que esto, para por lo menos tener los asuntos lo más claros posible al respecto de bendiciones. Específicamente, obviamente hablando de Bnei Noyaj, y como muchísimas de estas clases para Bnei Noyaj, el sponsor de esta clase, los sponsors de esta clase son la familia Calvillo, la familia Diego, la familia Francisco, que con muchísimo amor y muchísimo esfuerzo están apoyando estas clases justamente para que la mayor cantidad de Bnei Noyaj puedan entender de qué se trata el mensaje del judaísmo para no judíos, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, cómo hacer las cosas que están bien, cuándo sí hacer, cuándo no hacer, y así sucesivamente. Y hoy nos toca hablar sobre bendiciones. La forma en que vamos a, Dios mediante, hacer la clase es, primero, algunas ideas generales. Vamos a empezar ya directamente. Algunas ideas generales y después me gustaría detenerme en algunos detalles. Y los que sean necesarios, detallar más, por supuesto que lo podemos hacer. Por supuesto que hay para todas las cosas muchísima profundidad. Hay todo un tratado talmúdico que se llama Brajois, justamente bendiciones. Es el primero de los tratados del Talmud. Y hay todo un capítulo, el sexto tratado del Talmud de Brajois, que habla específicamente de las bendiciones por los alimentos, que los vamos a estudiar, vamos paso a paso. Pero primero, lo primero, vamos en orden para no confundir las cosas. En general, en el judaísmo hay tres tipos de bendiciones. Por supuesto que, como dije antes, esto es una clase que está orientada a qué es lo que no judíos deberían tomar, hacer, etcétera, del mensaje del judaísmo. Esto lo vamos a ir viendo con el tiempo. Paciencia, ya vamos a llegar a eso. Pero en principio, una visión general del concepto bendiciones. Hay tres tipos de bendiciones en el judaísmo. Uno se llama bendiciones por los preceptos, por mitzvot. Dios manda al pueblo de Israel 613 preceptos. Hay 613 cosas que tenemos que hacer, que en realidad son 248 cosas que hay que hacer, 365 cosas que no hay que hacer. Ok, 613 preceptos. Nuestros sabios, como vamos a estudiar en un minutito, así que por eso no estoy detallando más a propósito, ahora lo vamos a ver más en detalle, nuestros sabios establecieron, repito, nuestros sabios establecieron, no la toira, quiere decir, no está en el texto de los 5 libros de Moisés, no lo van a encontrar en la Biblia, por llamarlo de alguna manera, que no me gusta esa palabra, pero no importa, por decirlo de alguna manera, que la gente conoce, no van a encontrar en la Biblia el concepto de que hay que decir una bendición antes de cumplir un precepto. Repito, una bendición antes de cumplir un precepto. No está esto. Nuestros sabios establecieron, ya vamos a ver por qué, paciencia en la próxima diapositiva, que antes de cumplir un precepto corresponde recitar una bendición, que ya vamos a ver de qué se trata esa bendición. Este es el tipo número uno de bendiciones. Antes de cumplir un precepto, recita una bendición que de vuelta, repito, ya vamos a ver cuál es el contenido de esa bendición, lo que representa, etc. Bueno, acá está mal escrito, beneficios, se me salió una N ahí en el medio. El segundo tipo de bendición se llama bendiciones por beneficios. ¿Qué significa beneficios antes de comer y beber? Es un beneficio que uno está teniendo en el mundo, del mundo. Yo me beneficio de algo que, ya vamos a estudiar por qué, de dónde salió esta bendición, me beneficio de algo que en realidad, aparentemente, no me pertenece. Yo no creé el mundo, yo no soy Dios, yo no soy el creador del universo. Entonces, ¿quién me dio permiso a mí de comer una manzana? ¿Esa manzana es mía? Bueno, yo puedo decir que fui, como en Argentina está lleno de verdulerías y fruterías, y fui y compré una manzana, pagué al verdulero, a la verdulera, lo que sea, que a su vez lo pagó a otro, el productor, etcétera, etcétera, toda una cadena. Yo pagué y ahora esta manzana que tengo en mi mano es mía. ¿Por qué no la puedo comer? Puedo hacer lo que quiera con la manzana. Si la quiero, la puedo tirar a la basura también, que es discutible. Hay una mitzvah, un concepto en el judaísmo que se llama Bal, se le dice así en hebreo, Bal Tashis. Tenés prohibido destruir. Prohibido destruir, así porque sí se aprende de Pashas Kiseitzei al respecto de que el hombre es un árbol del campo. Esta es otra cuestión, no voy a entrar en todos los detalles ahora, pero existe el concepto de no destruir el mundo.
Sea como fuere, volvemos a la manzana. Yo compré la manzana, la pagué, es mía. Aparentemente me pertenece a mí, entonces la puedo comer y hacer lo que quiero con la manzana. Pero, aun que yo la compré, yo no la creé. Yo no soy el creador de esta manzana. Lo sumo ser el comprador o el dueño, pero no la creé. Entonces volvemos a la misma pregunta, sin hablar del tema robo o no robo. Si yo me robé una manzana, que de hecho hay todo un tratado, no un tratado, un capítulo en el Talmud, en el tratado de Sukkah, Lulaba Gozul, si yo puedo decir una bendición cuando robé. Supongamos que yo robé una manzana, Dios libre y guarde. ¿Puedo decir una bendición antes de comer? La respuesta es no. Eso no se llama una bendición. ¿Cómo bendición? Estás, por así decir, agradeciendo a Dios que robaste algo que fuiste contra su voluntad. No, es muy difícil cumplir la voluntad de Dios yendo contra su voluntad, es una locura. Pero sea como fuere, es un beneficio que uno tiene del mundo, volviendo al asunto, antes de comer, beber, y después de comer y beber, también bendecimos, que ya vamos a ver de dónde lo aprendimos esto. Paciencia, eso sí tiene un versículo en la Toira, Payas Eike, Bejalta, Besabato, Berachta, comerás, te saciarás y bendecirás. Ya vamos a estudiar todos estos detalles, pero ahora estamos viendo en general, de vuelta, tres tipos de bendiciones. Bendición tipo número uno, bendiciones de mitzvahs, preceptos. Antes de cumplir un precepto, agradecemos a Dios que tenemos este precepto. Segundo tipo de bendiciones, por beneficio que yo tengo del mundo, comer y beber o sentir un aroma agradable. Obviamente por aromas desagradables no se dicen bendiciones, porque no es una braja, no es una bendición. Sentir un aroma desagradable, entonces no se dice una bendición. Este es un beneficio que yo obtengo de un mundo, en términos sencillos, que no me pertenece a mí. Que yo no soy el creador de ese mundo. Más allá de que sea el dueño de, supongamos, por si uno quisiese tomarse la parte de decir, yo soy el dueño de, ¿qué sos el dueño de qué? Dios es el dueño de todo. Eso no hay ninguna duda. Sacando esto, ponele que yo soy el dueño de una manzana que compré. Entonces, tenés que decir una bendición igual, porque no la creaste esa manzana. O el tercer tipo de bendiciones, o mejor dicho, el tercer tipo de bendiciones es por eventos, diferentes tipos de eventos. Eventos buenos, eventos malos, incluso por ir al baño. Ya vamos a estudiar esto, paciencia. Porque si uno va al baño para hacer sus necesidades y Dios libre y guarde, algo no funciona bien en el cuerpo, entonces es un sufrimiento, claramente es un sufrimiento terrible. O al revés, si no podés controlar esas necesidades y salen cuando ellas quieren, por así decir, no cuando uno, y en los momentos más inadecuados y en los momentos más inesperados de repente sale lo que no tiene que salir, también esto es terrible, es un sufrimiento. Entonces uno tiene que agradecer a Dios que lo que tenemos funciona bien. Vamos al baño cuando queremos ir al baño o cuando necesitamos ir al baño, etcétera, etcétera, y todo funciona bien. Esos son tipos de eventos. Vamos a ver, eventos naturales, lluvias, truenos, etcétera. También existen brojes, existen bendiciones que nuestros sabios instituyeron por los diferentes eventos naturales. Que ir al baño también es un evento natural, pero quiere decir, de repente llueve y yo tengo un campo donde sembré trigo. Yo no conozco nada de las épocas del trigo, cuándo se siembra este, el otro, etcétera. No interesa, pero supongamos que sembré el trigo en la época que corresponde, ahora llueve en la época que corresponde y esto significa para mí dinero, porque el trigo del campo va a crecer, yo lo voy a poder, lo podré, ¿cómo se llama? Cosechar, procesar, vender y va a hacer mucho dinero. ¿Gracias a qué? Gracias a la lluvia. Entonces yo agradezco a Dios por la lluvia, agradezco a Dios por la creación, así sucesivamente. Y hay una braja muy particular que en el sur del mundo, digamos, en la parte sur del mundo, en Argentina, por ejemplo, es la parte sur del mundo donde yo vivo, esta braja nunca la decimos, nunca la recitamos, porque no se da nunca. Ya vamos a explicar más en detalle, pero básicamente tiene que ver con la primavera y los árboles, y el mes de Nisan, perdón, la primavera y el mes de Nisan, que en la Toira, todo esto entre paréntesis, hoy quizás es una clase medio, nos vamos por las ramas, pero me parece que hay algunos conceptos que son interesantes, que si surgen es porque en la cabeza es porque evidentemente hay que explicarlos. En la Toira, todo esto entre paréntesis, no tiene que ver con bendiciones específicamente, solamente que llegamos a la palabra Nisan, que es el nombre de un mes en el judaísmo, es el primer mes del año. Y me parece adecuado explicar este concepto. Cerramos paréntesis y vamos a seguir con bendiciones. En la Toira, cuando digo Toira, me refiero a los 5 libros de Moishe,
Esto es lo que digo cuando digo específicamente Toira en un contexto de leyes, en un contexto de entender un concepto, etcétera. Toira, en los 5 libros de Moishe, no aparecen los nombres de los meses. Aparece el Chodesh Rishon, el primer mes, Chodesh Shvi, el séptimo mes, Chodesh Sheini, el segundo mes. Son todos ordinarios, ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Luego del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, que esto ocurre tras la destrucción del primer templo, que esto ocurrió aproximadamente 2500 años atrás, el pueblo de Israel pasó 70 años en exilio en Babel, en Babilonia, en lo que hoy es Irak. Retornamos de Babilonia y entre las cosas que se revelaron, digamos, y renovaron en el judaísmo en Babel son los nombres de los meses. Tishrei, Heshvan, Kislev, todos los meses, incluyendo el nombre mes Nisan. Cada uno de estos nombres tiene un significado muy particular. No vamos a entrar ahora en el significado de cada uno de los meses, no es el punto de esta clase. El punto es que el mes de Nisan, en la tierra de Israel, que es digamos el hemisferio norte, ocurre en primavera. ¿Cómo se llama primavera en hebreo, en la lengua santa? Oviv. Para los que saben hebreo, Aleph, Beis, Yud, Beis. 4 letras, Oviv. Y la Toira menciona en Parshas Boy que Bejodesh Oviv, porque en el mes de la primavera, Hoitziajo, yo te saqué de Mitzrayim, de Egipto. Por eso Pesach, que es la fiesta que celebra la salida del pueblo de Israel de Egipto, se festeja cuando en el mes de Nisan, el 15 de Nisan, que es el mes de la primavera. Pesach es en primavera. Perfecto. Ahora bien, no existe, y esto es todo esto que expliqué era para llegar a este punto dentro de paréntesis, no existe un mes que se llame Oviv. Error de comprensión, error, pero garrafal. Cualquiera, no se necesita ser un gran rabino de ningún lado, y yo tampoco soy un gran rabino de ningún lado. No se necesita saber demasiado para tener clarísimo que no existe en el judaísmo ningún mes que se llama Oviv. Se llama, la palabra Oviv significa primavera, Aviv, Oviv, qué sé yo, Ashkenazi, Sfardi, no importa. Se llama primavera, Oviv. Hoy Oviv es el mes de la primavera. ¿Y cuál es el mes de primavera? Nisan. Ah, es verdad. O, si no te gustan los nombres de los meses, cosa que igual es un error, pero no importa, Hoy de Rishon, en el primer mes. Y si me vas a preguntar dónde está el primer mes, dónde dice que es el primer mes, anda a mirar, Pashas Pinjas te dice claramente, bajo de Rishon, Balbazar, y en la Hoy de Pashas Eimer te habla. Ok, la teoría está clarísima. ¿Cuál es el primer mes? Que se llama también Hoy de Aviv. Muy bien. Dicho todo esto, cerramos paréntesis. Y volvemos a la bendición esta. Cuando Nisan es en la primavera, entonces cuando florecen los árboles se dice una braja especial, etc. En el hemisferio sur, Nisan no es primavera. No, porque acá vivimos al revés de las estaciones del año, digo. Acá vivimos al revés del hemisferio norte. Entonces en el hemisferio norte es primavera, acá estamos en otoño. Acá estamos en otoño, si no me equivoco. ¿Sí? Y lo mismo al revés, cuando en el hemisferio norte están en otoño, acá estamos en primavera, que es lo que pasa exactamente ahora. Entonces, el mes de Nisan es el primer mes del calendario judío. El mes de Tishrei es el séptimo mes del calendario judío. Y cuando la primavera en el hemisferio norte es en el mes de Nisan y florecen los árboles, porque en la primavera florecen los árboles, se recita una bendición especial. Ok, punto aparte con este asunto. 3 tipos de bendiciones existen en el judaísmo. Ninguno más. Ninguno más. Por preceptos, antes de cumplirlo. Por beneficios, antes y después. Acá yo escribí antes, pero es antes y después de tener beneficio. En el aroma no hay un después, solamente una braja antes del beneficio. Y por eventos, eventos que le pasan a la gente, incluyendo ir al baño. Avanzamos, vamos un poquito más en detalle, más en particular. ¿Quiénes son los que decretaron? Yo hablé de nuestros sabios. Ok, ¿quiénes son, entre comillas, nuestros sabios? ¿A qué se refiere esta cuestión? Y van a escuchar cualquier cualquier rabino que se precie de sí mismo, que dé una clase y diga nuestros sabios dicen, etcétera, etcétera, se refiere exactamente a lo mismo. Nuestros sabios. ¿Quiénes son estos personajes? Nuestros sabios se refiere a un grupo
que no tiene una definición concreta de número. No es que es una cantidad específica de gente. Se refiere a un grupo de personajes a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Subrayo, toda la historia no es un grupo específico que vivió en el año tal, en tal lugar. No, señor. Estamos hablando de una serie de sabios a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Cuándo empieza esto? Con Moishe Rabbeinu. Lo que pasa es que nadie dice a Moishe, nuestros sabios. Dice Moishe, Moishe es Moishe. Yoshua, que fue el segundo líder. Yoshua bin Nun, el libro de Yoshua, etcétera, en el Tanaj. También lo que pasa es que nadie los llama nuestros sabios. Pero si uno se fija en la primera Mishnah, en la primera enseñanza de nuestros sabios en la Mishnah Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, ahí aparece clarito, en la primera Mishnah del primer capítulo, el orden de la transmisión oral de la Torá. Moisés recibió la toira de Monte Sinai, se la pasó a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas. ¿A quién se lo pasaron? El próximo paso es Anshei Knesset Agdoila, los hombres de la gran asamblea. Así se llaman. Y repito, pueden ir a verlo en la primera Mishnah del primer capítulo de Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Anshei Knesset Agdoila. ¿Quiénes eran estos personajes? Estos personajes ellos sí, en un momento por lo menos, fue variando, pero en un momento fueron 120 gigantes de la Toira, entre quienes había profetas, entre quienes estaba también Mordejai, por ejemplo, de la historia de Purim, de Esther, el libro de Esther, que es uno de los libros del Tanaj, habla de Mordejai, Mordejai a Yehudí. Es la primera vez que aparece en toda la Toira, en todo el Tanaj, mejor dicho, la palabra Yehudí, que no significa que provenía de Yehuda. Vamos a tirar otro mito. Hoy estamos tirando mitos con el Hoy de Aviv, el mes de la primavera y Yehuda. Mordejai era de la tribu de Binyamin. No era de la tribu de Yehuda y sin embargo se llamaba Yehudi, el judío, entre comillas. Mordejai. Ok. Entre ellos había gigantes de la Toira y había profetas. Por ejemplo, Ezra, Nehemia, los personajes que fueron fundamentales en la época de la construcción del segundo templo y que luego instituyeron o establecieron el liderazgo del pueblo de Israel a lo largo del periodo de duración del segundo templo, que duró 420 años. No quiere decir que todos vivieron todos a la vez, no. Fueron etapas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. El último, y esto también está en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, el último personaje gigante de la historia judía que tiene que ver con los hombres de la gran asamblea se llamó Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Shimon el justo. Para que tengan una idea de ubicarse en el tiempo, Shimon HaTzadik lo conoció a Alejandro Magno. Alejandro Magno se encontró con Shimon HaTzadik. Así que ahí uno puede ubicarse en el tiempo para entender de qué tipo de época estamos hablando. Aproximadamente unos 300 años, 200 años, 300 antes de la destrucción del segundo templo. 2000 años, 2200 años atrás, aproximadamente, 2200 años atrás. Ok, estos personajes, de vuelta, entre la construcción del segundo templo y la destrucción del segundo templo, eran Anshe Knesset Agdoila, aproximadamente, no estoy siendo preciso con los tiempos. Los hombres de la gran asamblea. Ellos son quienes instituyeron los preceptos de rezos y bendiciones, entre los cuales en realidad hay 7 preceptos rabínicos, así se llaman, Sheva Mitzvot de Rabbanan, que no tienen nada que ver con los 7 preceptos de Bnei Noach. No hay que confundir, pero en un ratito van a ver por qué voy para este lado de explicar los preceptos rabínicos. No los voy a explicar todos, a pesar de que están escritos acá, para los que los quieran ver. No voy a explicar uno por uno todo el detalle de qué es cada uno, porque no es el objetivo de esta clase. Yo quiero explicar bendiciones, brojos, bendiciones. Bendiciones es uno de los 7 preceptos rabínicos que nuestros sabios establecieron que esta es la voluntad de Dios y de esta manera podemos ser más conscientes de la presencia de Dios, de las bendiciones que Dios mismo nos da, que lo encontramos en la comida, lo encontramos en los eventos. De vuelta, repito, la estructura del rezo, que hoy no vamos a estudiar, la estructura, y en esta clase no la vamos a estudiar, la estructura del rezo de los judíos,
la estructura de las bendiciones, las leyes de las bendiciones, los tipos de bendiciones, el texto de las bendiciones, cuándo sí, cuándo no, cómo, qué, etcétera. Todo esto lo establecieron los hombres de la Gran Asamblea. Estamos hablando, en resumen, unos 2500 años atrás. Y es uno de los 7 preceptos rabínicos que nuestros sabios, un grupo de gente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, uno puede decir que Rashi, que vivió en Francia en el año 1000, también es parte de nuestros sabios. El Rambam Maimónides, que vivió en España en el año 1000, también es parte de nuestros sabios. Pero estás hablando 1000 años atrás. Sí, es verdad. Es toda una serie de gigantes de la Toira que dedicaban sus vidas al estudio, dedicaban sus vidas a la comprensión, la difusión de la Toira, etcétera, y fueron aceptados, esta es la definición de lo que significan nuestros sabios, fueron aceptados generación tras generación por todos los grandes del pueblo de Israel, más allá de que a veces uno esté de acuerdo y a veces no. Porque no necesariamente Rashi y Rambam, por tomar dos nada más, están siempre de acuerdo. No, hay discusiones entre ellos, pero eso no quita que sean nuestros sabios. Ambos son nuestros sabios. Solamente que este opina de una manera y otro opina de otra manera. Dicho todo esto, volvemos. Las bendiciones es uno de los 7 preceptos rabínicos. No voy a explicar los otros. Ahí están, los que los conocen bien, los que no los conocen, no pasa nada. ¿De dónde sacaron nuestros sabios el típico, clásico texto de cada bendición? De un salmo. En el Salmo 119 hay un pozo, que hay un versículo, está el número 12, dice, Baruch atah Hashem lamdeini jukeja. Bendito eres tu Dios, enséñame tus reglas. Que no voy a explicar ahora todos los salmos y qué sé yo. Sea como fuere, aparece ahí la fórmula. Baruch atah y el nombre de Hashem. Bendito eres tú, el nombre de Dios. De ahí nuestros sabios extrajeron, qué sé yo, sacaron la fórmula con la cual establecieron casi todas las bendiciones. Hay diferentes tipos de bendiciones, hay algunas que empiezan con la palabra bendito, hay otras que no empiezan con la palabra bendito, ahí hay que sentarse y estudiar. El primer capítulo del Tratado Talmúdico de Brajois no lo vamos a hacer, pero de ahí sale la fórmula de las bendiciones, quiénes establecieron las bendiciones, la historia de las bendiciones, etc. Ahora bien, nuestros sabios dicen que para que una bendición efectivamente se llame braja, se llame bendición, tiene que en algún momento mencionar el nombre de Dios, que con decir la palabra Dios alcanza. Paréntesis, seguimos con los mitos, que la palabra Dios viene de Zeus, no use la palabra Dios porque en realidad se refiere a los dioses del Olimpo griego. En Yiddish se dice Bobemaises, historias de la abuela, son tonterías, una tontería gigante. La palabra Dios es una palabra en el lenguaje español, que representa, lo pueden buscar en el diccionario de la Real Academia Española, que representa el creador, el infinito y qué sé yo. Y en inglés se dice God. No, y en portugués Deus. Es un nombre. Podrían haberlo llamado de otra manera, Pirulo. ¿Ok? Decidieron ponerle ese nombre. Puede ser que la etimología tenga algo que ver con ese personaje Zeus del Olimpo griego, pero no interesa. Hoy en día no representa eso, sino que representa el infinito, el creador, el todopoderoso, etcétera, lo que sea que signifique la definición de Dios. Cerramos paréntesis. Toda bendición que no tiene el nombre de Dios, que no menciona el reinado de Dios, Melech Oilam, que Dios es el rey del mundo, no se llama una braja, no se llama una bendición. Ahora bien, una vez que nuestros sabios, esto es fundamental para que entiendan cómo funciona el judaísmo en general, y con esto se puede entender, lamentablemente, los errores que muchos cometen cuando se sientan a establecer un programa de rezos para no judíos, por llamarlo de alguna manera. No quiero decir la palabra sidur, a propósito, no quiero decir el libro de rezos, porque no existe un sidur, no existe un libro de rezos que nuestros sabios hayan establecido para no judíos. No existe. Aquellos sabios, repito, hombres de la Gran Asamblea que establecieron rezos, entre los cuales están las bendiciones, para los judíos, lo hicieron efectivamente para los judíos. No tenían en mente a los no judíos. No. Guste o no guste, no interesa. Esta es la realidad. En el Talmud no se discute si los no judíos tienen que decir bendiciones o no. No, no interesa, esa es la realidad.
de vuelta, quiero ser claro, a pesar de que a veces no soy agradable, pero quiero ser claro, el Talmud no va a discutir esto. Y los no judíos tienen que decir, pero es una bendición. ¿No? Nadie discute esto, nadie habla de esto siquiera. En el Shulchan Aruch, en el código de la judía, tampoco se habla de esto. Si los no judíos deberían decir bendiciones o no. Nosotros vamos a discutir y voy a mostrar las fuentes, por qué sí, por qué no, etcétera. Paciencia. Pero lo que quiero decir es, cuando los hombres de la Gran Asamblea establecieron los 7 preceptos rabínicos y dentro de ellos establecieron bendiciones junto con rezos, que hoy no vamos a discutir, no estaban pensando en los no judíos. Y entre las reglas que ellos establecieron es que no podés cambiar una braja, una bendición. O sea, si nuestros sabios, repito, nuestros sabios que realmente sabían y tenían profecía, porque como dije antes, entre ellos había profetas también, Haggai, Zacaria, eran parte de los hombres de la gran asamblea, ellos establecieron una braja, una bendición. Voy a venir yo, Tubia, un don nadie, después de 2500 años, que no tengo profecía, que no soy un sabio, que no soy, etcétera, 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 y voy a decir, vamos a hacer una braja. La braja va a ser, bendito eres tú, etcétera, que me diste algo para sonarme la nariz. Gracias. ¿Y esa braja de dónde salió? No, la acabo de decir porque nada, me tenía que sonar la nariz, entonces me sonó la nariz, que tengo para sonarme la nariz. ¿De dónde salió esa braja? De ningún lado. La realidad es que mencionaste el nombre de Dios en vano. No, pero yo estaba agradeciendo a Dios. Pará, uno de los 10 mandamientos es Loi Sisa Shema Shab. No menciones el nombre de Dios, Shema Shem Lashab. No menciones el nombre de Dios en vano. Y si una persona, o, punto número uno, cambia una braja, una bendición, o inventa una bendición que no está en el Talmud, estás diciendo el nombre de Dios en vano. Porque no tenemos permiso de hacer una cosa así. ¿Por qué no tenemos permiso? Porque no somos parte de este grupo selecto de nuestros sabios y porque estas son las reglas que ellos mismos establecieron y que seguimos todo el pueblo de Israel, sin excepción. Están en Shulchan Aruch, está en el Código de la Judía, acá está la fuente, de donde se dice claramente que no se puede inventar bendiciones. De hecho, en esta misma fuente hay toda una discusión sobre una braja, que en la práctica hay quienes la recitan y quienes no. De vuelta, en el Shulchan Aruch mismo, en el Código de la Judía mismo hay una discusión sobre esta bendición. ¿Por qué? Porque es una bendición establecida posterior al cierre del Talmud. ¿Qué quiere decir esto? El Talmud es un texto de estudio, es un libro. Es un libro grande, son muchos volúmenes, etcétera, pero al fin y al cabo es un libro. Este libro fue escrito por Rabina y Rab Ashi. Son dos personajes que vivieron alrededor del año 400, 450 de la era común, en Babel, en Babilonia. Rabin y Rab Ashi. Después está el Talmud Yerushalmi, ahora le interesa a Rabbi Yohanan, pero es otra historia, esos unos 200 años antes de Rabin y Rab Ashi. El Talmud Yerushalmi es anterior al Talmud Babli. Pero cuando decimos Talmud en general, a menos que digamos Talmud Yerushalmi, estamos refiriéndonos a Talmud Babli, de Babilonia. El Talmud fue cerrado alrededor del año 400, 450 de la era común. Una vez que se cerró este texto, se tomó a este texto en todas las, con subrayo, todas las comunidades judías, todos los sabios de todas las épocas tomaron este texto como el texto definitivo de la ley judía. Luego surgió el Shulchan Aruch, luego significa 1000 años después, 1100 años después, año 1500 de la era común, surge el Shulchan Aruch, código de ley judía, y después se desarrolló más, no importa los detalles ahora de la ley judía, cuál es todo el desarrollo de la historia de la ley judía, pero todo está basado sobre qué, sobre el Talmud. Nadie, ninguno de los sabios de ninguna época de la historia entera del pueblo de Israel se mueve un ápice de lo que dice el Talmud. Y si el Talmud explica claramente que no se puede inventar bendiciones, entonces nadie inventa bendiciones y se acabó. Hubo una braja, esta que está acá, Anoisen la Yoef Koyach, se dice en hebreo, el que le da al cansado o al débil fuerzas, que fue establecida en la época posterior al cierre del Talmud, alrededor del año 800 de la era común, 700, 800 de la era común, por un grupo de gente también, de muchas, no era un grupo
cerrado, digamos, sino que fue un grupo de personajes a lo largo de toda una era, entre el año 400, más o menos, 400 de la era común, hasta el año 1000, más o menos, de la era común, 900, 1000, por ahí, de la era común, que se llamaron Geonim, genios. Eran los líderes de las yeshivas, de las casas de estudio en Babilonia. Y ellos establecieron, no se sabe el año exacto, por lo menos yo no sé el año exacto, no recuerdo que yo nos diga tampoco el año exacto, ellos establecieron una braja, porque hubo una época en la cual hubo una debilidad muy grande en el mundo. Entonces ellos vieron con inspiración divina, y no digo profecía a propósito, inspiración divina es un nivel inferior de profecía, ya no había profetas en esa época, tras la destrucción del segundo templo, se acabó la profecía en el pueblo de Israel, incluso antes de la destrucción del segundo templo también. Sea como fuere, con inspiración divina, ellos establecieron una braja adicional. Y hay una discusión en la ley judía si corresponde recitar esa bendición o no, porque es una bendición posterior al Talmud. Ahora, si nuestros sabios discuten, presten atención, si en la ley judía se discute si recitar una bendición establecida por Geoinim, por genios de la Toira, yo, tantos años después, que no soy un genio de la Toira tampoco, reconocido por nadie, ¿yo voy a recitar, inventar una bendición nueva? De ninguna manera. No existe. No se pueden cambiar las bendiciones que ya están y no se puede inventar ninguna bendición nueva. Punto. Entonces, cualquier texto con esto que ya estudiamos hasta acá, alcanza para entender que cualquier texto que ustedes llegue a sus manos, porque hay mucho, internet tiene muchas cosas de difusión y todo muy lindo, pero es muy difícil distinguir qué vale y qué no vale, qué sirve y qué no sirve. Cualquier texto que llegue a tus manos, en donde haya una braja, una bendición, stop. ¿Qué es una bendición? Tiene que tener esta fórmula. Bendito eres tú, Hashem, Dios, qué sé yo, Rey del universo, y que no sea una de las bendiciones que están establecidas por los hombres de la Gran Asamblea. ¿Por qué? Porque de repente dice, bueno, pero mirá, para no judíos suena bueno decir, gracias Dios que me hiciste pelado. ¿Qué sé yo? Oh, bendito eres tu Dios, Rey del universo, que has hecho a los pelados. Y yo soy pelado, estoy contento entonces. Dios hizo a los pelados. ¿Y esa braja dónde está? ¿En qué parte del Talmud está? En ninguna. ¿En qué parte de los textos santos nuestros está? En ninguno. ¿Qué sabio lo estableció? Ninguno. Entonces, ya sabes que ese texto no sirve. No sirve. Puede ser que alguna otra parte de ese texto sí tenga algo de utilidad. Ok, puede ser. Nuestros sabios dicen, interesantísimo, y no está directo relacionado con esto, pero es interesante saberlo, que en toda mentira tiene que haber mezclado algo de verdad, porque si no, no se la cree nadie. Entonces puede ser que tenga algo de emes, algo de verdad, y no esté todo mal en el texto. Pero si tiene algo que está mal, puede ser un error, ¿ok? No lo sé, no soy quien para juzgar, pero si tiene algo que está mal, entonces ya echa dudas sobre el resto de las cosas. Puede ser que el resto también esté mal. ¿Cómo lo sabes? No lo sabes. Cualquier texto que tenga una braja, una bendición, que no está en el Talmud, que no está establecida, instituida en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, no sirve ese texto. Punto. Ahora bien, Bnei Noyaj, después de haber estudiado fuentes, de dónde salen las bendiciones, cuál es la fórmula de las bendiciones, no se puede cambiar esa fórmula, no se puede agregar esa fórmula. Bnei Noyaj, ¿deberían decir bendiciones o no? Bueno, punto número uno, debemos saber, y esto es un concepto conocido, pero lo digo ahora solamente para tener el concepto completo, digamos, en el mismo lugar, debemos saber que Bnei Noyaj no judíos no están obligados a cumplir los preceptos o decretos de nuestros sabios rabínicos. Podemos discutir al respecto de la toira, cuáles son los preceptos que la toira, o sea, Dios directamente establece para judíos o para no judíos. Esto lo podemos discutir. Son 7 preceptos para no judíos que tienen que ver con el establecimiento del mundo, con tener una sociedad ética, una sociedad moral. No son solamente 7 comillas, cosas simples como no matar y no robar y no cometer adulterio, sino que tienen ramificaciones, es mucho más complejo. Podemos discutir, el Talmud mismo dice que son 30, hay diferentes versiones de cuáles son esos 30, hay enumeraciones. Ok, ok,
Podemos discutir todo eso. Está bien, es real. Y hay clases que discuten esto y está perfecto. No es criticable. Lo que quiero decir es, claramente, no están obligados a cumplir los preceptos rabínicos. ¿Y qué son los preceptos rabínicos? Acá los tenés. Por eso puse la listita. Velas de Shabes. Más allá de que Bnei Noyaj no deberían cumplir Shabes, y esto es algo que el Rambam mismo dice en las leyes de Reyes, es pena de muerte celestial, lo saca del Talmud, en Sanedrin. Eiruvin, que ni voy a explicar lo que es, bendiciones. Bendiciones es uno de los preceptos rabínicos. Entonces, Bnei Noyaj están obligados desde el precepto rabínico, quiero ser preciso con las palabras, ¿están obligados por el precepto rabínico a recitar bendiciones? La respuesta es no, porque no están obligados en ningún precepto rabínico. Ninguno. Ahora, ¿y si quieren recitar bendiciones, puede? La respuesta es sí. Como en cualquier asunto que tiene que ver con un no judío cumpliendo un precepto judío de los 613 o de los 7 rabínicos que están acá, tiene que hacerlo como corresponde. Vamos a ver un minuto, ¿dónde está? Acá está. Tiene que hacerlo como corresponde. Ahora voy a explicar esta diapositiva, paciencia. Entonces hay que sentarse y estudiar las leyes de brojos, las leyes de las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuándo se recita cada una? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera. Hay que sentarse a estudiar todo esto. No es así nomás hacer cualquier cosa. Porque si vos pensás que podés hacer cualquier cosa, estás mencionando el nombre de Dios en vano. Entonces quisiste hacer algo bueno. Ah, yo quiero decir una braja, quiero decir una bendición, soy súper religioso, agradezco a Dios por todas las cosas. Y estás haciendo algo contra la voluntad de Dios porque terminás mencionando el nombre de Dios en vano. Entonces, queriendo hacer algo bueno, terminaste haciendo algo malo, que es mucho peor esa cosa mala. Es parte de los 10 mandamientos que no son para Bnei Noyaj, es verdad. Pero la blasfemia, esto sí es para Bnei Noyaj. Es uno de los 7 preceptos que la Toira establece, el judaísmo establece para no judíos. Y dentro del concepto de blasfemia está no mencionar el nombre de Dios en vano. Es una ramificación del concepto de blasfemia. Mm. Entonces, queriendo hacer algo lindo, algo bueno, terminaste haciendo algo terrible, peor. Por lo cual tendrías, si existiese, cosa que no es real, hoy en día no existe, pero tendrías pena de muerte por la blasfemia o por mencionar el nombre de Dios en vano. Es discutible si es pena de muerte o no, pero lo que quiero mencionar es cuál es la gravedad del asunto. Entonces, ¿querés hacerlo? Ok, primero vamos a ver qué, que es lo que está en esta diapositiva. Segundo, ¿cómo? Sentate y estudiá. ¿Cuáles son las leyes de las bendiciones? ¿Qué bendición se recita por cada cosa? Y si no lo sabes, preguntá, estudiá, entérate, prepárate. Pero esto no es un hidush, no es una novedad de algo que de repente a mí se me ocurrió y yo estoy compartiéndolo en una clase. No. Esto es algo obvio. Si vos querés rendir un examen de matemática de lo que sea, la secundaria, la escuela secundaria, de la universidad, de lo que sea, la facultad de matemáticas, estudiá, prepárate. Cuando te prepares, entonces vas a conocer el concepto, los asuntos, vas a poder rendir el examen y te va a ir bien. Dios mediante, vas a ser exitoso. Pero si no te preparás, ¿qué éxito vas a tener? Todo lo contrario, vas a pasar vergüenza. Los profesores te van a hacer 2, 3 preguntas, se van a morir de risa porque no sabes nada. Chao, desaprobado, vaya a estudiar, alumno, y vuelva cuando sepa. No me haga perder el tiempo. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué pensamos que con Dios sería diferente? Con Dios no es diferente, todo lo contrario. Él es el Melech, Malche, Amlochim, Kadosh Baruj Hu. Es el rey, es el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Mejor prepárate. ¿Querés servirlo? ¿Querés hacer lo que a él le gusta? Entonces hacelo bien y prepárate. Bien. Dentro de las que son bendiciones, voy para atrás a propósito. Dijimos que había 3 tipos de bendiciones. Bendiciones por los preceptos. Por una mitzvah. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una bendición por una mitzvah? ¿Cuál es la estructura de la bendición por una mitzvah, por un precepto? Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del universo, como dijimos antes, que si no está el nombre de Dios y no está que Dios es el Rey, no es una braja, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer tal o cual cosa.
Por ejemplo, si se tratase de poner una mezuzá, que es un pergamino que se pone en las jambas de la puerta, etcétera, likvoya mezuzá. Dios nos ordenó fijar una mezuzá, no tiene traducción la palabra mezuzá, no importa, en el pergamino este, en la puerta, en las jambas de la puerta. Dios nos ordenó comer matzah en Pesach. Asher kiddushanu b'mitzvot tzivanu al achilas matzah. Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a comer matzah. Pregunta obvia y tonta. Un no judío que no fue mandado, ordenada, hombre y mujer es lo mismo en este caso, no fue ordenado a cumplir ese precepto, tendría sentido que recite una bendición. Gracias Dios que nos ordenaste, nos santificaste con tus preceptos. No, porque no te los ordenó. Y nos ordenaste, no. No tiene ningún sentido. Sería mentirle en la cara a Dios. Recitar un no judío, recitando una braja, una bendición por un precepto judío, que igualmente, ya dije esto antes y en otras clases también, es discutible si lo tiene que hacer o no. Totalmente discutible, ¿eh? Preguntar a tu rabino. ¿Para qué, rabinos? Para que les preguntes. Si de cualquier manera decidió cumplirlo, a propósito puse esta fuente acá de Rambam, de Maimónides, Leyes de Reyes, capítulo 10, la ley 10 y el comentario de Radvaz, en donde Radvaz explica claramente que la intención del Rambam de Maimónides es que un no judío, y esto pueden ver el texto, por eso pongo las fuentes, un no judío que decide cumplir, que quiere cumplir uno de los preceptos de la Toira para los judíos, el Rambam dice, no le impedimos cumplirlo como corresponde, Kilhosa, según sus leyes, según su ley. O sea, de acuerdo a las leyes que corresponden a ese precepto, cada precepto tendrá sus leyes. Si querés poner una mezuzá, ¿qué es una mezuzá? ¿Querés comer matzá? ¿Qué es matzá? Entre paréntesis, el Radbaz interesante dice que no ponga mezuzá. Mezuzá es uno de los que no deberían cumplir. Libi me gamgem, dice, en mi corazón se me revuelve, dice el Radbaz, de pensar que no judíos vayan a colocar una mezuzá en la puerta de sus casas. Interesante el lenguaje del Radbaz, es decir, circun- circunscribiendo aquello que dijo Maimónides sobre lo que el Radbaz está comentando. No es en todos los preceptos. Punto número uno, no se refiere ni a Toira ni a Shabes. Esto lo dice el Rambam claramente. Y punto número dos, tampoco a todas las mitzvahs. Hay ciertas mitzvahs que no. Y si alguien tiene duda de quién era el Radbaz, el Reb Dovid Ben Zimri era el maestro del Arizal. Vivió en Egipto, estamos hablando del año 1500. Estamos hablando de lo top del top. Gigantes. Gigantes de la historia judía. Ok, de vuelta. Incluso, porque acá dice pueden cumplir ciertos preceptos, esto está copiado del Rambam, incluso si quisiesen cumplir ciertos preceptos de la Toira. Punto número uno, anda a preguntarle a un rabino. ¿Cómo y cuándo, etcétera? Acá se me comió una letra, motivación. Anda a preguntarle a un rabino. Eso, punto número uno. Punto número dos, que sepa de las leyes de Bnei Noyaj, por supuesto. Punto número dos, si el rabino te dijo que lo hagas, no podés recitar la bendición. No tiene ningún sentido. Está mal. Doy un ejemplo simple. Dentro de poco viene Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Y esto es un tema que ya está recontra hablado y charlado, pero lo digo acá para que quede claro. Viene la fiesta de Hanukkah. En la fiesta de Hanukkah se prenden velitas. Qué lindo, son 8 noches. Cada noche prendemos velitas según la cantidad de noches que hay. En la primera noche una velita, la segunda noche dos velitas, la tercera noche tres velitas. Y se recitan bendiciones. En plural digo, bendiciones. La primera noche son tres bendiciones, la segunda noche son dos bendiciones, la tercera noche dos bendiciones. Y así hasta el final de la fiesta son dos bendiciones cada noche. ¿Pueden Bnei Noyaj prender la vela de Hanukkah? Lo primero que tenés que preguntarte es, consulta a un rabino, anda a preguntar al rabino si lo deberías hacer o no. Y si lo deberías hacer o lo querés hacer, ¿cómo? Porque no podés inventar una religión, esto lo dice el Rambam claramente, Lehadesh Das, no inventes religiones nuevas. Hay una religión clarísima y concreta, muy simple, es compleja, pero quiero decir, está simple de saber qué es, ese se llama judaísmo. Y los rabinos saben de qué se trata, y está lleno de libros y textos e información por todos lados para saber cómo se hacen las cosas. No hay dudas de este asunto.
podemos profundizar, etcétera, y ahí sí podemos empezar a discutir. Pero en términos así superficiales es bastante sencillo. Hay que hacer esto, tal día, tal hora, tal momento y tal forma. Chao, andá y hacelo o no, etcétera. Entonces, punto número uno, ¿querés cumplir una mitzvah, querés cumplir un precepto de los judíos? Primero que nada, consulta al rabino y pregúntate por qué, para qué. ¿Qué querés lograr con ese precepto, con esa observancia? El Rambam dice, podrías obtener algún tipo de recompensa. ¿Qué se refiere a una recompensa en el mundo por venir? Paréntesis. Si uno lee el Código Divino del rabino Weiner, que es un libro impresionante de leyes, etcétera, para Bnei Noyaj, él no está de acuerdo con lo que acabo de decir. Totalmente desacuerdo con lo que acabo de decir. Y él te va a decir que cuando el Rambam dice que un no judío que quiere cumplir un precepto de los judíos no le impedimos hacerlo, el Código Divino te va a decir, se refiere solamente a los preceptos que materialmente tienen algún tipo de recompensa. Por ejemplo, tzedaka. Si yo ayudo a un pobre, entonces me puedo sentir bien, claramente. No tiene nada de malo, me siento bien que ayudé a alguien y traje bondad al mundo, claramente. Ahora este pobre tiene para comprar comida o pagar las cuentas o lo que sea. Tiene un beneficio en términos de la sociedad, la ética, la moral, etcétera. Entonces andá y hacelo. Pero si vos querés, esto es lo que te diría el Código Divino, pero si vos, explicando al Rambam, pero si vos querés cumplir un precepto de la Toira que no tiene un beneficio aparente, comer matzá en Pesach, y contame, ¿cuál es el beneficio para la ética y la moral de la sociedad en el mundo que yo esté sentado acá en la noche de Pesach, hoy no es Pesach, por supuesto, comiendo un pedazo de pan? Ninguno, cero beneficio. Y entonces no lo hagas, te va a decir el Código Divino, de ninguna manera. No está de acuerdo con esto que yo acabo de decir del Radbaz. Son dos perspectivas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque hay que poner cada cosa en su lugar. Hay que saber de dónde viene cada cosa, por qué haces lo que haces, según qué autoridad te estás guiando, y no se pueden mezclar todos los asuntos. Porque si empezás a mezclar, entonces haces cualquier cosa. No haces ni uno ni el otro. Porque este rabino te dice una cosa, el otro rabino te dice otra cosa, entonces vos tenés que seguir a uno, no puedes seguir a 5 rabinos diferentes. Podés estudiar, aprender ideas globales, llámese, por ejemplo, un rabino te quiere explicar la primer parsha de la Torah, Parshas Breishis. Oh, vamos a sentarnos a estudiar Parshas Breishis. Breishis, para lo que me llama Ares, en el comienzo, la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra y el mundo estaba eso. Ah, qué lindo. El rabino explicó la primer parsha de la Torah. Espectacular. ¿Querés escuchar otra explicación? Podés ir a otro rabino y te explica otros asuntos. Espectacular. Pero cuando hablas de alajá, ley, no podés seguir a 10 rabinos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno te puede dar una perspectiva diferente de la misma manera que te da una perspectiva diferente del estudio, por ejemplo, de las enseñanzas de la primer parsha de la Toira, la creación del mundo. Espectacular. 10 enseñanzas diferentes y son todas santas, puras y buenas. Dentro del mundo, siempre y cuando sea dentro del mundo ortodoxo. Fuera del mundo ortodoxo, no. Pero dentro del mundo ortodoxo, ¿ok? Son todas muy buenas. Y son todas verdad. Son todas toira. Son todas la voluntad de Dios. Este rabino aprende una cosa, otro rabino aprende otra cosa, otro rabino aprende otra cosa. Espectacular. Y el mismo rabino, diferentes años, te puede enseñar diferentes cosas. Espectacular. Muy lindo. Pero alhaja, ley, tenés que seguir a una persona. A uno. Porque si seguís a 2 o 3, terminás haciendo todo mal. Porque este sigue una línea de pensamiento y este sigue otra línea de pensamiento. Entonces, cuando te dice una halajá, una ley, es de acuerdo a esa línea de pensamiento. Buena, mala, linda, fea, no interesa, ese es otro asunto. Pero es una línea de pensamiento. Entonces, cuando vos escuchás que el otro rabino dijo que, por ejemplo, decir la bendición del agua te trae bendiciones, ¿y quién te dijo que se aplica a Bnei Noyaj eso? ¿Quién te dijo? ¿De dónde salió? No. Entonces, hay que poner cada cosa en su lugar, no podés hacer cualquier cosa, consulta con un rabino y pregúntate por qué querés cumplir esto, qué es lo que querés ganar a través de cumplir ese precepto que no te corresponde. Hacelo como corresponde, esto es lo que dice Rambam, literalmente, es la fuente de donde podés cumplir los preceptos que no te corresponden. Esa misma fuente dice, hacelo como la halajá dice, no como vos querés. Bueno, yo para Hanukkah quiero prender 55 velas, porque mi tatarabuelo tenía 55 años. ¿Dónde está escrito en la ley judía que se prenden 55 velas en Hanukkah? No, pero es lindo.
Chau. Te fuiste al tacho. Eso no es la voluntad de Dios. Te lo garantizo. En ningún libro de ningún lado dice que se prenden 55 velas en Hanukkah. No, pero yo no soy judío. Entonces tampoco estás siguiendo el mensaje del judaísmo para los no judíos. Lo siento mucho. No podés hacer lo que quieras. ¿Querés inventarte una religión? Ok, el Rambam dice que no se puede, pero ¿sabes qué? Sé feliz. Haz lo que quieras. Pero tampoco lo llames judaísmo. Tampoco lo llames Toira. Tampoco lo vincules con los mensajes de... No, es tu religión. Yo qué sé, el hinduismo también es una religión. Y el budismo es otra religión. Y el cristianismo es otra religión. Y el islam es otra religión. ¿Ok? Yo no me voy a sentar acá a empezar a criticar a cada religión. Que hagan lo que quieran. ¿Qué me importa? Yo estoy ocupado con mi religión. Pero si vas a seguir el mensaje del judaísmo, entonces tiene que ser como dice el mensaje del judaísmo. Y según una línea de pensamiento dentro del mensaje del judaísmo. Y empiezas a mezclar y haces lío. Literalmente. Ok. Dicho todo esto, incluso si después de todo esto consultaste con el rabino, está claro por qué lo querés hacer, qué querés ganar o no, lo haces según como corresponde, porque el rabino te enseñó, lo estudiaste, etcétera, etcétera, no podés recitar la bendición. No tiene ningún sentido. Quería aprender las velas de Hanukkah, así empezamos. Quería aprender las velas de Hanukkah. Ok, podemos discutir, no voy a decir ni sí ni no ahora, porque estamos lejos de Hanukkah, no es el momento, etcétera. Consulten con su rabino, pero si el rabino te dijo que sí, por lo menos no digas la bendición, porque estás diciendo mentiras. Que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó. ¿A qué te ordenó? El Radbaz, que es el que explica al Rambam, a Maimónides, diferente de lo que yo dije del código divino del rabino Weiner. Él te va a decir que no prenda la vela de Hanukkah. ¿Cuál es el beneficio para la humanidad que vos prendas velas de Hanukkah? Para la ética y moral y una sociedad civil que estén todos buenos y bien y que no roben, que no ma- Ninguno. Es una velita, no sirve para nada. Entonces no lo hagas. Si le preguntas al rabino Weiner, te va a decir no lo hagas. Otros rabinos te van a decir, bueno, ¿querés prenderla? Hacelo como corresponde, a la hora que corresponde, la cantidad de velas que corresponde, según las leyes de cómo se enciende la vela de Hanukkah, que esto no es una clase sobre Hanukkah. Pero aún así, la bendición no la podés recitar. No, Dios no te santificó con sus preceptos y no te ordenó hacer esto. Lo querés hacer, lo puedes hacer como no ordenado, como si no fuese obligatorio. Como si, ok. Como si no fuese obligatorio. Esto es lo que dice Radbaz claramente, explicando al Rambam. Esto es al respecto de los preceptos, perdón, las brojes, las bendiciones, las brajot que tienen que ver con los preceptos, con mitzvahs. Ahora bien, ya explicamos, hay otros tipos de bendiciones que podemos discutir, se deben decir, no se deben decir, pero me parece que es mejor hacerlo como en un paquete entero. Entonces simplemente vamos a ir para atrás a propósito, un repaso súper rápido y vamos a preguntas. Hay tres tipos de bendiciones, solamente expliqué uno, lo sé, no me olvidé, no se preocupen. Digo, mediante la próxima clase explicamos las otras bendiciones. Hay tres tipos de bendiciones por los preceptos que Bnei Noach no deben cumplir, no deben decirlos, perdón. Si deben cumplir o no es discutible, anda a preguntar a tu rabino. Hay bendiciones por beneficio de este mundo. Y hay bendiciones por eventos. Explicamos de dónde salieron las bendiciones. Hombres de la Gran Asamblea. Son parte de los 7 preceptos rabínicos. Acá abajo claramente dice que no están obligados Bnei Noach en los preceptos rabínicos. Quiere decir que desde la perspectiva de la obligación, subrayo, la obligación que tiene el judío en decir las bendiciones, el no judío no está obligado. Después vamos a ver que hay otra lógica interesante respecto de las bendiciones. Pero eso es para la clase que viene, Dios mediante. Bendiciones de comida, quiero decir. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero desde la perspectiva de los 7 preceptos rabínicos que el judío está obligado a cumplir, el no judío no está obligado a cumplirlos. Bien, explicamos de dónde sale, por qué son todas las bendiciones muy parecidas y explicamos que no se pueden cambiar esas bendiciones porque te convenga, porque suene mejor para tu situación particular. Por ejemplo, hay una de las bendiciones que decimos los judíos todos los días a la mañana, gracias Dios, etcétera, bendito, tengo todo el texto, que no me hizo no judío. ¿Puede un no judío decir esa bendición? No tiene sentido. Te hizo no judío. Incluso se discute en el Yohanan si un converso, o una conversa, no importa, puede recitar esa bendición o no. Hay opiniones, hay quienes dicen que no, porque no tiene sentido si Dios te hizo no judío y vos te cambiaste. Una conversión bien hecha, etcétera. Y hay opiniones que dicen que sí,
porque al pica bala, de acuerdo a la mística judía, eso tiene que ver con las almas que suben en el momento del sueño y bajan y que no se le apegó a esta persona en el alma de un no judío, entonces puede recitar. ¿A qué? Hay que sentarse y estudiar, es otro asunto. Pero no podés cambiarla. No podemos armar un libro de rezo que diga para los no judíos, gracias Dios que me hiciste como vos querías, qué sé yo, que me hiciste lindo, pelado y... No, no, porque no es una bendición que aparece en el Talmud, no es una bendición que establecieron nuestros sabios, se acabó, punto aparte, no se puede cambiar. Es importante mencionar, no lo hice antes, porque lo vamos a estudiar más adelante, Dios mediante, que existe otro concepto que se llama peticiones. Una petición no es una bendición. Yo puedo pedirle a Dios lo que quiera, como yo quiera, con el lenguaje que quiera, pero no hagas una braja, no hagas una bendición. Esta diferencia la vamos a estudiar Dios mediante la clase que viene. Sea como fuere, esto es lo que estudiamos hasta acá, y vimos claramente que Bnei Noyaj, incluso si después de consultar con un rabino, si después de aclarar las motivaciones, después de estudiar cómo se hace, etcétera, aún así lo quieren hacer, quieren cumplir con una mitzvah, un precepto específico de los judíos, etcétera, no recitan la bendición. No tiene ningún sentido, porque Dios no los ordenó a cumplir ese precepto en particular. Muy bien, dicho todo esto, vamos a pasar a preguntas. A ver, en YouTube, un segundito. Adriana pregunta si tenemos que estar vestidos para recitar una bendición. Sí, interesante. Sí, no es necesario vestirse de fiesta, pero sí hay que estar vestido para recitar una bendición. Puntualmente tiene que estar tapada la desnudez. La desnudez. Hay más leyes sobre esto. Vamos a estudiar algunas de estas leyes más adelante. Pero sí, básicamente hay que estar vestido para recitar las bendiciones. Un segundito. Pregunta al Mazaray. Si yo tengo una botella de vino kosher, pero no tomo alcohol, ¿se permite cocinar platos con el vino? Sí, no sé qué tiene que ver kosher o no kosher. No entiendo qué tiene que ver el kosher o no kosher. ¿Querés cocinar con vino? Podés cocinar con vino. Pregunta Marcela que se quiere preparar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando. Nemo, si un no judío se identifique o no como Bnei Noyaj, ¿puede recitar el Shema Israel? Sí. Parte de lo que yo quería hacer esta clase, y la verdad que no me dio el tiempo, es mostrarles en la aplicación Bnei Noyaj las bendiciones que hay, los rezos que hay ahí, que no es un sidur, no es un libro de rezos, muy, muy, muy rápido, porque hoy no da el tiempo para esto, pero Dios mediante, para la próxima, ahí yo preparé para explicar las bendiciones y lo que hay en la aplicación Bnei Noyaj, qué bendiciones hay, cómo son, cuándo se dicen. Pero bueno, paciencia, esto va Dios mediante para la clase que viene. Una cosa por vez. Marcela pregunta cómo se hace parte de la comunidad. ¿Estando acá? Eh, Aventuras en cuatro patitas. Respecto a no mezclar enseñanzas, Bres les enseña a dar gracias por todo sin decir bendito, etcétera. Simplemente decir gracias. ¿Eso es correcto? Lo puedes hacer si querés. ¿Hay una bendición para despedirse y desearle bien a otra persona? No. Sandra pregunta si las mujeres deben cubrirse la cabeza. No es necesario. Y Ben Yahoo pregunta si dice la bendición del pan. Sí, es una de las bendiciones. Hay que decir la bendición del pan también. Hay que ver qué, cómo, cuándo. No tuvimos tiempo de verlo. Dios mediante en las clases que vienen. Alicia tiene una pregunta. Vamos. Sí, Rafa, buenas tardes. Es complejo, Rabino, acerca de las bendiciones para uno como no judío, lo que le enseñaron atrás en otras creencias de lo que puedo o no puedo hacer. Sí, entonces, ¿cuál es el sentido de decir una bendición?
puedo o no puedo, bueno, ya usted dijo que más adelante lo va a explicar, porque yo puedo decir una bendición por la manzana, Sí, puedo claro. entonces decir bendición por el vino Sí, que me tomo siendo, sí, claro. siendo kosher. Entonces, Si no es kosher o también lo puedes sea, hacer. tengo que decir la bendición. O sea, ¿cuál es el sentido entonces de decir una bendición? Un no judío como un judío, pero ya Ok, usted dijo que esto no, lo tenemos iba que a sentarnos a explicar. estudiar. Ajá, Hay que sentarse a estudiar el por qué decimos bendiciones los judíos. Y ahí se entiende también es por qué los no correcto. judíos pueden decir las bendiciones. Esto, Dios mediante, la clase que viene. Pero básicamente significa el reconocimiento de que todo le pertenece a Dios. Este es muy, muy, Ajá, muy sí, rápido y básico el por qué decimos bendiciones. Entonces, sí, un no judío sí, también debería porque reconocer que todo le pertenece a Dios, sin duda. Porque Y- hay bendiciones, como usted dice, la bendición de la manzana es muy diferente a la bendición por el precepto. Entonces, Correcto, sí, definitivamente tenemos que correcto. estudiar, Rabbi. Muchas gracias. Paciencia, paciencia. Una cosa que quiero aclarar, eh, los no judíos pueden decir bendiciones de la comida, aunque la comida no sea kosher, porque no están obligados a comer kosher. Tampoco están obligados a decir bendiciones, pero tampoco están obligados a comer kosher. Entonces pueden decir bendiciones por la comida no kosher que comen. Sí, 100%. No sé si hay más preguntas. Sí, Alma. Rav, yo tengo esta inquietud, por ejemplo, cuando uno va al baño, ¿no? Y sales, generalmente, bueno, uno que no tiene tanta conciencia o idea de todo esto, y va caminando y va diciendo la bendición, ¿es algo apropiado o tiene uno que quedarse parado, decir la bendición después de ir al baño y ya después seguir en su caminando, pues? O no hay problema si la persona va caminando y va dando gracias a Dios porque fue al baño. El ideal, ideal absoluto es sí estar de pie, concentrado en que uno está recitando una bendición, agradeciendo a Dios, etcétera, etcétera. Casi nadie lo hace. Ajá, eso Podés iba. caminar y tranquila. Ok, Podés entonces, caminar y agradecer, no hay ningún problema. oh, ok, ok. Sí, porque lleva esa palabra de bendito, Claro, aunque no claro. dice nos ordenaste, ¿verdad? No me recuerdo bien, pero creo que no dice nos ordenaste. No, 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 para nada. La bendición del baño no tiene orden de Dios. No, no. Esa Ok. está, de hecho, está en la aplicación Bnei Noyaj, y es el mismo texto que recitamos los judíos, exactamente lo mismo. Ah, ok. Y otra pregunta, por ejemplo, ah, si una persona está mal del estómago y se suelta del estómago y va cada rato al baño, en ese momento, o sea, cuando está pasando esa situación de salud, ¿no se debe decir bendición o sí? Ok, hay que ver cuán mal está. Pero si realmente está muy mal, por ejemplo, hay algunos exámenes que la persona tiene que tomar un líquido que te hace ir al baño cada 5 minutos porque te van a revisar adentro y qué sé yo. Ahí tenés que esperar que salga todo, que termine todo el proceso y ahí después recitas una bendición, cuando ya terminó. Ok. Pero si uno va al baño y a los 10 minutos va a tener que ir al baño de vuelta, no inmediato, no es que es rápido, etcétera. Podés ir al baño, te lavaste las manos, salís, recitar la bendición y cuando vayas al baño de vuelta, volvés a recitar la bendición, no hay ningún problema. Ah, ok, ok. Ok, gracias, Rap. Ahí Claudio preguntó si se pueden hacer bendiciones frente a la tumba de un ser querido. Creo que hay un error de comprensión entre bendición y petición o agradecimiento. Esto lo vamos a charlar la clase que viene en detalle. Una bendición es bendito eres tú, etcétera, etcétera. Un agradecimiento es gracias a Dios porque me diste un nuevo traje. O gracias a Dios porque tengo no sé, lo que sea. O una petición. Dios, necesito un teléfono nuevo. Dios, necesito un auto nuevo. Dios, necesito una casa nueva. Dios, necesito lo que sea que necesites, no importa. ¿A quién se lo vas a pedir? A Dios, obviamente. Eso no se llama una bendición. Eso se llama una petición o un agradecimiento. Son cosas diferentes. Pero lo vamos a estudiar esto. Paciencia. Ixchel tenía una pregunta y después Alicia, sí. Sí, buenas tardes.
Rap, sería entonces más apropiado que nosotros como Bnei Noaj digamos mejor agradecimientos, ¿no? Como lo que está diciendo ahorita, en vez de meternos en problemas con bendiciones que no sabemos, mientras no tenemos una guía o... El- entiendo lo que decís. Está bien la lógica que usás. Están las bendiciones en la aplicación Play Noyaj. Están todas ahí. Entonces hay que Gracias. sentarse y estudiarlas, verlas, sí, sí. Y mientras tanto puedes hacer agradecimientos, sin duda. Alicia, Rabino, ahora me surge una pregunta, bueno, una duda. Yo digo la bendición cuando tomo un vaso de agua y digo la bendición después de tomar el vaso de agua. Entonces, tendría que decirlo como agradecimiento, no por precepto. ¿Y qué se hace con la comida que no es pura? ¿qué No se significa dice que no es pura? bendición igual. Digamos el cerdo, yo no quiero comer cerdo, pero es algo Pero no que estás no es obligada, porque no no. estás obligada a no comer cerdo. No es una transgresión comer cerdo para no judíos. No hay ningún problema. Se come no, Rabina, definitivamente hay que estudiar, porque sí, Hay que sí, tengo sentarse a muchos nudos. estudiar. Hay que Muchas sentarse a gracias. estudiar. No hay ningún problema que un no Ya. judío coma cerdo. Ningún problema. Yo sé que suena raro, pero no hay ningún problema. A ver, un segundito en YouTube hay unas preguntas. ¿La oración de la mañana, Modea Ni, se puede decir? Sí, claro que sí. 100%, Claudia. Está en la aplicación Brenegas también. Raquel pregunta si hay que cubrirse la cabeza antes de recitar una bendición, hombres o mujeres. Está bien la pregunta. No, no es una obligación cubrirse la cabeza. Es una forma de mostrar respeto a Dios el cubrirse la cabeza, pero no es una obligación. Carlos Hernández, ¿se puede decir bendiciones cuando una mujer está en su periodo? Sí, 100%. O antes de una plegaria, se hace cubrirse la cabeza ante una plegaria, no es una obligación, Raquel. No está prohibido tampoco. Si quieres cubrirte la cabeza es una señal de, en hebreo se dice tznius, recato, modestia frente a Dios, pero no es una obligación. Norma tiene una pregunta. Sí, Rabino, dos. Más que todo, pues siguiendo con lo de la querida Alicia, bien específico, por el cerdo, ¿se da gracias o se dice una bendición? Que alcohol, por ejemplo, para todo. O se simplemente gracias por esta comida que Ok, me diste. ok, vamos por otro lado. Vamos por otro lado. Es que eso todos estamos ahí bien Bien, un enredados. judío, o judía, es lo mismo. Un judío, yo hablo de hombres porque soy hombre, me es más fácil nada más, pero es lo mismo. Un judío que come, Dios libre y guarde, comida no kosher, no recita una bendición. Porque eso no se llama una bendición, se llama una especie de insulto a Dios. Porque Dios te prohibió comer esto, y vos vas y lo comés, ¿y qué le agradeces a Dios? Él te dijo que no lo hagas y vos lo estás haciendo. Es una especie de... En Argentina hay una expresión horrible, pero es como escupirle en la cara al otro. Es horrible lo que estás haciendo. No me gusta. Y sonreís encima, tipo Dios te va a decir, ¿qué haces? No me gusta esto que haces. ¿Qué bendición me estás diciendo? Es una maldición. Entonces, un judío que come comida no kosher no debe recitar bendiciones por la comida no kosher que consume. Punto. ¿Por qué? Porque, de vuelta, repito a propósito, Dios prohibió al judío. Dios prohibió comer comida no kosher. Y este tipo quiere agradecerle a Dios por disfrutar del mundo de algo que Dios le dijo que no disfrute. Entonces es una contradicción, está mal. Dios te dijo que no lo hagas. ¿Cómo le agradeces a Dios por hacerlo? ¿Estás loco? Ahora bien, saliendo de ese espacio del judío, vamos al no judío. Pregunta retórica que obviamente voy a contestar. ¿El no judío tiene la obligación de cumplir con las leyes de kashrus igual que el judío? La respuesta es no. Claro que no. ¿Qué es la mitzvah de kashrus? La mitzvah de kashrus no es come kosher. No existe la mitzvah de comer kosher. No es ninguna de las 248 mitzvot positivas comer kosher. No existe. Es no comas no kosher. Es una prohibición de comer A, B, C, D, F, G, estas comidas que Dios dice que no se pueden comer para el judío.
La mitzvah es loisas, es una mitzvah prohibitiva. No comas esta lista de cosas. Animales que son así, etcétera, etcétera. Esa es la mitzvah de kashrus. Muy bien. Repito, el no judío está obligado a cuidarse, ahora siendo un poco más preciso con las palabras, el no judío está obligado a cuidarse y no comer ciertas comidas que Dios prohíbe a los judíos. La respuesta es no. Ok, bien. Entonces está mal si el no judío bendice por una comida que no es kosher. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. No está yendo contra la voluntad de Dios al comer algo que no es kosher. El judío que come algo que no es kosher está yendo contra la voluntad de Dios. Y ahora venís a decir una brajá. ¿Qué brajá? Salí de acá. Horrible tu brajá. No me gusta. Dice Dios, ¿no? No me gusta. Pero el no judío no está obligado a comer esto. Perdón, a no comer esto. El no judío no está obligado a no comer esto. Entonces, ¿cuál es el problema si lo come? Frente a Dios. ¿Cuál es el problema si lo come? Ninguno. Entonces, si quiere decir una braja, no está obligado, pero puede. Ok, hoy sí, claro como el agua transparente, no el de los ríos. Muy bien, gracias. Baruch Mi otra Hashem. pregunta Sí, también, cuando estamos fuera, comemos fuera, eh, bueno, mis niñas se aprendieron las verajá y pues se la aprendieron con el nombre que no se debe decir así por así. sí, Entonces luego entendí, ya les entendí. estoy cambiando a que digan mejor Hashem. Pero cuando estamos fuera, ellas a veces, porque sí, pues escuchan lo que yo escucho, que no debe decir una verajá, no sé si se pronuncia así, una bendición, en lugares no apropiados. Entonces siempre es como, digo o no digo, y hasta yo quedo, pues no sé, Ok, ahí hay digo que o no sentarse a digo. discutir. Es todo un capítulo en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, en las leyes de bendiciones, qué es un lugar apropiado y qué no es un lugar apropiado. Eso hay que sentarse a estudiarlo. Dios mediante, puede ser parte de esta serie de clases de brojes, de bendiciones, donde sí, donde no. Muy, muy por arriba, muy superficial. eh, no se deben recitar bendiciones donde hay mal olor. Por ejemplo, en un Refes Packard, no me sale la palabra en castellano, en un cerco donde están las vacas, no, no se llama cerco, tiene otro nombre que ahora se me fue la palabra de la cabeza. em, Hay ¿Un olor corral? a nada. ¿Eh? ¿Un corral? Un corral donde están las vacas, donde están lo que sea, caballos, qué sé yo. Los caballos hacen sus necesidades ahí en donde tengan ganas, no esperan a ver si van al baño o no. El establo, el caballo, las vacas, etcétera, no se deben recitar bendiciones ahí, porque hay mal olor. Pobre animalito no tiene la culpa de nada. Es una linda vaca, es un lindo caballo. Está todo bien, pero tiene mal olor. ¿Qué cree que haga? Si hacen sus necesidades en cualquier lado, está la bosta ahí del caballo, qué sé yo. Si hay mal olor, no se recitan bendiciones. No, no. Eh, es un ejemplo. Si hay gente desnuda, no se recitan bendiciones. Podemos después discutir si tiene que cubrirse todo el cuerpo, no tengo que es una mujer bien vestida, mal vestida. Ok, eso es otra discusión. Pero si no tiene nada de ropa, no se discute, no se recitan bendiciones. Entonces hay que sentarse y ver en qué lugares sí, qué lugares no. Pero en un restaurante común, estoy hablando de no judíos, no estoy hablando de judíos, que va a un restaurante cualquiera, y está permitido que vaya a un restaurante cualquiera y quiere recitar una bendición, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Puede recitar las bendiciones. Y puede decir el nombre de Dios mientras recita las bendiciones, no hay ningún problema. Alma tenía una pregunta. Sí, Rab, sabe que se me vino esta pregunta ahorita, que no recuerdo exactamente cómo fue que la escuché, pero era que si uno va a comer algo que es dañino, que le va a hacer daño, y para uno le da placer, ¿no? Eso, aunque uno ya sabe que le va a hacer daño, se recita bendición por algo así. Yo había escuchado que no. No, lo que no se recita bendiciones por lo que te va a hacer daño, pero porque, por ejemplo, tomar aceite, beber aceite. Vas a ir al baño un rato largo. No se bebe aceite, ¿no?
uno come aceite con la ensalada, pero no es que uno agarra la botella de aceite y empieza a beber el aceite. No, no es recomendable. Eso es lo que dice el Talmud claramente. Pero una persona que es diabética y quiere un chocolate, pero qué rico chocolate, no, pero no me hace mal. Obvio que tiene que recitar bendición por el chocolate. Claro que sí. Porque la bendición no es por por el estómago. La bendición suena raro, ya sé, pero se llama Anada Sakorain, por el beneficio de la garganta. ¿Te gustó el chocolate? ¿Estaba rico? Sí. O, ya sé que hay gente que no le gusta el chocolate, ya lo sé, no estoy discutiendo esto, pero digamos, objetivamente hablando, ¿es algo que la gente dice que rico chocolate? Sí. Bueno, entonces tenés que hacer una braja. Ah, y el médico te dijo que no lo comas, pero eso es un problema tuyo. Mientras lo estabas comiendo, ¿lo disfrutaste? Sí, era fantástico, un chocolate suizo que salió $5.000 y era riquísimo. Pero no tenías que comerlo. Ah, bueno, después arreglate con el médico. Ese es un problema tuyo. No es un problema de la braja. Ahí preguntan si se hace una bendición. Liliana pregunta, con los medicamentos. Si tiene buen gusto, sí. Si no tiene buen gusto, no. Si es feo, hay medicamentos feos, jarabes y esas cosas feas, ahí no se dice braja. Por una pastilla no se dice braja tampoco, no se dice bendición. No. Por venas, no, no se dice ninguna braja, no, no, no. Comida, interesante la pregunta. Comida significa por la boca, solamente. Si alguien te pone una, Dios libre y guarde, sí, que no sepamos de estas cosas. Pero si una persona come por sonda en el hospital, yo qué sé, le pusieron una sonda en el estómago y la persona come por sonda, no dice ninguna braja. Y puede ser que te comiste el triple de lo que comerías normalmente y te dieron un montón de nutrientes y qué sé yo, saliste así de gordo del hospital, no importa, no se dice braja. Se dice braja cuando se come por la boca y se disfruta de lo que se come. O sea, de vuelta, objetivamente es algo que uno podría disfrutar. Después uno puede ser que uno comió un chocolate y que le dijeron que era muy bueno y no era tan bueno. La verdad que he comido mejores chocolates. Pero pará, momentito, ¿era un chocolate? ¿Era algo que la gente diría que rico? Sí, bueno, a vos no te gustó. Es que, pero es comida, no es basura. No es que comiste basura que todo el mundo normal diría, ¿qué haces comiendo esto? A mí me gusta la basura. No, estás loco. No, no es que te gusta la basura, estás re loco. No, por eso no se dice braja. Yeah. No, hay mucho para estudiar. Son buenas las preguntas. Dios mediante, seguimos la clase que viene. ¿Ok? Alicia tiene una pregunta más. Dale, Alicia, rápido. Sí, perdón, me surgió la duda entonces, cuando yo me tomo un medicamento con agua, no debo decir la bendición del agua. Depende. Y Si si es tenés con, sed, si tenés sed, decís la no, bendición. no. Si Si, me voy si a tomar el solamente medicamento, ok, si no decís alguna bendición. pastilla que quiera tomarme, no debo decir la No, bendición. Ok. no. Y si es con jugo, Sí, igual. Ah, ok. sí, tenés que decir bendición, Ah, porque el jugo lo bebés por el gusto que tiene. ok. Ah, ok, El ok. agua no tiene Muy gusto. bien, bien. Muy bien. Muchas gracias, Rabino. Muy bien, gente. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Gracias, Rabino. Gracias, Raf. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Almita.